Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Hoy vamos a leer dos capítulos del libro del profeta Isaías. Recordemos que Isaías nació en el año 765 a.C. y fue asesinado supuestamente por un emisario que mandó el rey Manases en el año 695. ¿Por qué? Pues por sus profecías, simple y llanamente, porque estaba echándole a todo el pueblo israelita su mal comportamiento. Por eso mataban a los profetas. No crean que los mataban porque fueran celosos o tuvieran mucho dinero y les quisieran quitar el dinero. Pues no, era por eso, ¿no? Fue hijo de Amós, pero no del profeta Amós, sino de otro señor. ¿Sí? Bueno, ustedes pueden ver su biografía de Isaías para que puedan tener más datos. Solamente también les informo que tuvo dos hijos. Pero lo que nos interesa a nosotros es el leer y escudriñar la palabra de Dios. En este caso, pues vamos a leer el capítulo número 7 y el capítulo número 8 de Isaías. Dice así, el capítulo 7, versículo 1. El rey de Siria, Resín, y el rey de Israel, Peca, hijo de Ramalías, atacaron a Jerusalén y quisieron conquistarla, pero no pudieron. Esto sucedió cuando Acaz, hijo de Jotam y nieto de Usías, era rey de Judá. En esa ocasión, llevaron esta noticia al rey Acaz y a su familia. Los sirios se han aliado con Efraín. El rey y el pueblo empezaron a temblar como tiemblan los árboles del bosque cuando sopla el viento. Entonces el Señor dijo a Isaías, toma a tu hijo, Sear-Jasub, y ve a encontrarte con el rey Acaz en el extremo del canal, del estanque superior, en el camino que va al campo del lavador de paños, y dile, ten cuidado, pero no te asustes, no tengas miedo ni te acobardes por esos dos tizones humeantes, Resín con sus sirios, y el hijo de Ramalías, que están ardiendo en furor. Los sirios, con el pueblo de Efraín y el hijo de Ramalías, han tramado hacerte mal. Han dicho, invadamos Judá y metámosle miedo, apoderémosle de ella y pongámosle por rey al hijo de Tabel. Pero el Señor dice, eso jamás sucederá. Damasco es la capital de Siria, y Resín es el rey de Damasco. Samaria es la capital de Efraín, y el hijo de Remalías es el rey de Samaria. Pero dentro de 65 años, Efraín dejará de ser nación, y si ustedes no tienen una fe firme, tampoco quedarán firmemente en pie. El Señor dijo también a Acaz, pide al Señor tu Dios que haga un milagro que te sirva de señal, ya sea abajo en lo más profundo o arriba en lo más alto. Acaz contestó, no, yo no voy a poner a prueba al Señor pidiéndole una señal. Entonces Isaías le dijo, escuchen ustedes, los de la casa real de David. ¿Les parece poco molestar a los hombres que quieren también molestar a Dios? Pues el Señor mismo les va a dar una señal. La joven está encinta y va a tener un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel. En los primeros años de vida del niño, se comerá leche cuajada y miel, pero antes de que el niño tenga uso de razón, el país de los dos reyes que te causan miedo quedará abandonado. El Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y la casa real, días como no habían venido desde que Efraín se separó de Judá. Esto se refiere al rey de Asiria. En este tiempo el Señor hará venir como moscas a los que viven en los lejanos ríos de Egipto, y hará venir como abejas a los que viven en Asiria. Todos ellos vendrán a instalarse en las cañadas profundas y en las cuevas de las rocas, en todos los matorrales espinosos y en los sitios donde bebe el ganado. En ese día el Señor usará al rey de Asiria como navaja alquilada más allá del río Éufrates, y les afeitará a los israelitas la cabeza, la barba y la parte inferior del cuerpo. En ese tiempo, el que críe una vaca y dos ovejas tendrá tanta leche que podrá comer leche cuajada, y todos los que se salven de la destrucción en el país podrán comer leche cuajada y miel. En ese tiempo, lo que antes era un viñedo con 1000 plantas y valía 1000 monedas de plata, quedará convertido en espinos
y matorrales. Solo se podrá entrar allí con arco y flecha para cazar, porque todo el país quedará convertido en espinos y matorrales. En las colinas que antes se cultivaba con azadón, habrá tantos espinos y matorrales que nadie irá a ellas, solo servirán como pastizal para los bueyes y las ovejas. Capítulo 8. El Señor me dijo: toma una tabla grande y escribe en ella con letras comunes y corrientes Maher Salad Hasbaz. Toma luego como testigos de confianza al sacerdote Urías y a Zacarías, el hijo de Jeberequías. Más tarde me uní a la profetisa, mi esposa, y ella quedó encinta y tuvo un niño. Entonces el Señor me dijo: ponle por nombre Maher Salad Hasbaz, porque antes de que el niño sepa decir papá y mamá, Damasco y Samaria serán saqueadas, y sus riquezas serán llevadas al rey de Asiria. Y de nuevo me dijo el Señor: ya que por miedo a Rezín y al hijo de Ramalías desprecia esta gente el agua de Siloé, que corre mansamente, el Señor los va a inundar con la violenta corriente del río Éufrates, es decir, el rey de Asiria con todo su poder. Se desbordará por todos sus canales, se saldrá por todas las orillas, pasará hasta Judá y la cubrirá y la inundará, le llegará hasta el cuello. Será como un ave con las alas extendidas, que cubrirá Emmanuel toda su tierra. Reúnanse, naciones, y llénense de espanto. Escuchen esto, todos los países lejanos. Por más que tomen las armas, quedarán espantados. Sí, por más que tomen las armas, quedarán espantados. Hagan planes que serán desbaratados. Propongan lo que quieran, que no se realizará, porque Dios está con nosotros. El Señor me tomó fuertemente con su mano y me advirtió que no siguiera el camino de esa gente. Me dijo: no llamen ustedes conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración. No se asusten ni tengan miedo por todo lo que a ellos les da miedo. Al Señor Todopoderoso es a quien hay que temer por santo. A Él es al quien hay que temer, hay que tener miedo en su presencia. Él será para ustedes como una trampa, será la piedra con la que tropezarán, la cual hará caer a 2 reinos de Israel. Será como una trampa en la que caerán los habitantes de Jerusalén. Muchos tropezarán, caerán y morirán. Muchos caerán en la trampa y quedarán atrapados. Guarden bien este mensaje, mantengan ocultas estas instrucciones, estas enseñanzas mías. Aunque el Señor se oculta del pueblo de Jacob, yo confío en Él. En Él he puesto mi esperanza. Yo y los hijos que me dio el Señor somos señales milagrosas para Israel, puestas por el Señor Todopoderoso que vive en el monte Sión. Sin duda, la gente les dirá a ustedes: consulten a los espíritus de los muertos y a esos adivinos que cuchichean y susurran. ¿Acaso no debe un pueblo consultar a sus dioses y pedir consejos a los muertos acerca de los vivos, para recibir una instrucción o un mensaje? Sin duda que hablarán así, pero lo que dicen es una tontería. La gente irá de una parte a otra, oprimida y con hambre. Y por el hambre se pondrán furiosos. Maldecirán a su rey y a sus dioses. Volverán la cara hacia arriba y después mirarán al suelo. Y no encontrarán más que miseria y oscuridad, tinieblas y angustia. Todo lo cubrirá la noche, y el oprimido no podrá escapar. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues continuamos escuchando la profecía de Isaías, y que pues es importante el que nosotros nos demos cuenta que hay una relación con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante ese punto. Lo otro es lo que les está sucediendo al pueblo israelita, lo que le va a suceder al pueblo israelita, y que ya nosotros pues lo hemos estudiado, leído e inspeccionado, ¿no? Que tienen problemas por su mala conducta, y que pues los asirios, pues de alguna manera, se han comportado en contra de ellos, desafortunadamente para el pueblo de Israel. Lo importante aquí es denotar puntos
que nos llaman la atención con respecto a la profecía de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y hay una parte en donde nos menciona muy claramente, versículo 14, pues el Señor mismo les va a dar una señal. La joven está encinta y va a tener un hijo al que pondrá por nombre Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Y bueno, pues ahí nos estamos dando cuenta de que hay una señal, pero no solamente una señal para ellos, sino para toda la humanidad en aquel entonces, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa mujer encinta, pues es nuestra Santísima Madre, la Virgen María, ¿sí? Y va a tener un hijo, en el que le pondrá por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y pues es el Hijo de Dios y Dios está con nosotros. Esos son los puntos importantes que podemos nosotros obtener de las profecías de Isaías. Porque, bueno, el mensaje que le da al principio a Isaías y a Acaz es con respecto a los asirios, que son el pueblo de Efraín y el hijo de Remalías, que traman hacerle el mal al pueblo israelita y que quieren invadir Judá y le quieren meter miedo. Y el Señor, de todas maneras, pues les dice: eso jamás va a suceder, no se preocupen, ¿sí? Y nos menciona que en ese entonces Damasco era la capital de Siria y Resín es el rey de Damasco. Nos dan datos históricos para que más o menos nos vayamos situando en la época de los israelitas. Pero aquí, como les vuelvo a reiterar, lo importante es ir viendo quiénes son los samaritanos, históricamente hablando, porque nos menciona aquí, ¿sí?, que Damasco, en el versículo 8-9, dice que Damasco es la capital de Siria y Resín es el rey de Damasco. Samaria es la capital de Efraín y el hijo de Remalías es el rey de Samaria. Pero dentro de 65 años, nos menciona el profeta, Efraín dejará de ser nación. O sea, ya estaba profetizado, ya estaba por parte de nuestro Padre Dios el final, ¿sí?, de ese reinado, ¿sí?, que tenía el hijo de Remalías ahí en Samaria. Y dice: Efraín dejará de ser nación y ustedes no tienen una fe firme, tampoco quedarán firmemente en pie. Es importante entonces entender que la fe, como nos dice la Sagrada Escritura, mueve montañas, ¿sí? Una fe sin obras es una fe muerta. Así nos lo menciona ya en el Nuevo Testamento la carta de Santiago. Y no vamos a decir que Santiago apóstol, porque no era ninguno de los dos Santiagos. Se dice históricamente, ya con los estudios profundos, de que Santiago era el hermano de nuestro Señor Jesucristo, pero por parte de San José, el hijo de José, de su primer matrimonio. Nos dicen que ese era ese Santiago, aunque hay otras personas que nos mencionan que era Santiago un diácono de los que habían elegido los apóstoles en su trabajo de misión, de adoctrinamiento a la gente. Pero bueno, a lo que voy es de que una obra, ¿sí?, una fe sin obras es una fe muerta, así lo dice Santiago capítulo 2. Entonces aquí es algo que nosotros tomamos de este versículo. Si ustedes no tienen una fe firme, tampoco quedarán firmemente en pie. Entonces es importante la fe, ¿no? ¿Y en qué vamos a tener fe? En nuestro Padre Dios, ¿sí? Bueno. Y sigue diciéndole Isaías lo que dijo nuestro Padre Dios, ¿sí?, a Acaz, ¿sí? Dice en el versículo número 10 de este capítulo 7, dice: el Señor dijo también a Acaz: pide al Señor tu Dios que haga un milagro que te sirva de señal, ¿sí?, ya sea abajo en lo más profundo o arriba en lo más alto. Acaz le contestan: yo no voy a poner a prueba al Señor pidiéndole una señal. Entonces Isaías le dijo: escuchen ustedes, los de la casa real de David, ¿les parece poco molestar a los hombres que quieren también molestar a Dios? Pues el Señor mismo les va a dar una señal. Y entonces ahí viene la señal, sí, que es una señal profética y es una señal en que nosotros pues, ya vimos cumplida esa profecía, ¿sí?
que muy claramente lo dice ahí. Una joven estará encinta. ¿Cuántos años tenía nuestra Santísima Madre cuando quedó encinta? Aproximadamente después de los 12, 13 años. Era una mujer muy joven, casi una niña. Sí. Una joven está encinta y va a tener un hijo, al que pondrá por nombre Manuel, quiere decir Dios con nosotros. ¿Cómo le pusieron a nuestro Señor Jesucristo? Jesús. Jesús significa Salvador. Así le dijo el ángel Gabriel a nuestra Santísima Madre: le pondrás por nombre Jesús, que significa Salvador. Y eso quiere decir que Dios está con nosotros. Entonces, bueno, literalmente ellos tenían el nombre de Manuel, y es por eso que, pues, de alguna manera dicen, no, es que él no es el Hijo de Dios, ¿no? Pueden haber tomado ese punto, ¿no? Si está escrito en el libro de Isaías, que se debe de llamar Emmanuel, y se llama Jesús, pues no es, simple y llanamente no es. Pero veamos los significados de cada uno de los nombres. Y nos sigue diciendo ahí que la situación en que el niño en los primeros años de vida, pues comerá leche cuajada y miel, y le da el tiempo de que antes de que el niño tenga uso de razón, el país de los dos reyes que te causan miedo quedará abandonado. El Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y la casa real, días como no habían venido desde que Efraín se separó de Judá. Se refería al rey de Asiria. En ese tiempo el Señor hará venir como moscas a los que viven en los lejanos ríos de Egipto, y hará venir como abejas a todos los que viven en Asiria. Todos ellos vendrán a instalarse en las cañadas profundas, en las cuevas de las rocas. Le está dando toda una referencia de todo lo que les va a ocurrir, de todo lo que va a pasar. Y bueno, pues todo eso les fue aconteciendo, ¿sí? Como una navaja alquilada más allá del río Éufrates, y les afeitará a los israelitas la cabeza, la barba y la parte inferior del cuerpo. Recuerden que el traer el cabello largo, la barba larga, el bigote largo, son símbolos de pureza, son símbolos de adoración y de ser humildes ante Dios. De hecho, pues saben que todos los hebreos se ponen encima de su cabeza una kipa, un solideo, como se le menciona de esas dos formas, ¿sí? En signo o en referencia de que arriba de ellos está nuestro Padre Dios, ¿no? Ellos no son nada, no somos nada, ¿sí? Y sigue diciendo, ¿no?, que en ese tiempo el que cría una vaca y 2 ovejas tendrá tanta leche que podrá comer leche cuajada, y todos los que se salven de la destrucción del país podrán comer leche cuajada y miel. ¿Sí? Todo por obra de nuestro Padre Dios, que nos ayuda. En ese tiempo, lo que antes era viñedo con 1000 plantas y valía 1000 monedas de plata, quedará convertido en espinos y matorrales. Solo se podrá entrar allí con arco y flechas para cazar, porque todo el país quedará convertido en espinos y matorrales. Sigue mencionando cómo se van a suscitar las cosas. En el capítulo número 8 nos menciona otra parte importante. ¿Sí? Como les digo, vamos sacando las cosas importantes proféticas con relación a la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y aquí nos habla de un simbolismo, ¿sí?, de uno de los hijos del profeta Isaías, ¿sí? Miren cómo escribe la geógrafo, cómo escribe Isaías. Dice: el Señor me dijo, toma una tabla grande y escribe en ella con letras comunes y corrientes, o sea, para que se entienda, ¿sí?, para que la gente... Ese es otro mensaje. Cuando nosotros queremos ayudar a la gente que conozca, ame y sirva a Dios, pues nos tenemos que poner a su nivel de léxico, de cultura, de educación, para que nos pueda entender. No vamos a hablar de una manera muy elevada, diríamos nosotros, o a la gente muy elevada pues no les vamos a hablar de una manera muy común, porque no nos van a entender. ¿Sí? Entonces tenemos que ponernos al nivel de las personas para que conozcan, amen y sirvan a Dios. Y aquí pues le está diciendo a Isaías que tome una tabla y escriba de una manera común, sencilla, para que pueda entenderse lo que Dios quiere. Y aquí nos menciona, dice: toma una tabla grande y escribe en ella, con letras comunes y corrientes, Majer Salah Hasbas. Toma luego como testigos de confianza al sacerdote Urías, o sea, hay un sacerdote más, para que sea testigo de lo que se está haciendo.
y a Zacarías, el hijo de Jeberequías. O sea, testigos son los sacerdotes. ¿Qué es lo que es un sacerdote? Pues un sacerdote es un pastor. Un sacerdote es aquel que se dedica exactamente a ayudar a las demás personas a que conozcan, amen y sirvan a Dios. No se dedican a otra cosa, no se deben dedicar a otra cosa. ¿Sí? Hoy en la actualidad se dedican a todo menos a eso. ¿Sí? Es muy raro ver en las calles a los presbíteros, sacerdotes, guías espirituales ayudando a la gente, ¿sí? Y predicando la palabra de Dios. Están encerrados en sus cloacas, ¿no? Ahí en sus cuartos, ¿no? Que les dicen capillas, que les dicen templos, que les dicen iglesias. Ahí están encerraditos y nada más se reúnen ahí. Pero cuando andan en la calle, andan de civiles, como si fuera cualquier persona, ¿no? Y tratan de no estar cerca de donde ellos predican y se van muy lejos para que la gente no los reconozca. Y para vivir una vida como cualquier persona. Ese es un engaño. Esa es una actitud malévola, ¿no? Que nuestro Señor Jesucristo, cuando andaba predicando, que se fue de Nazaret a predicar a Jerusalén o a Cafarnaúm, ¿qué? ¿Andaba de civil? ¿Andaba predicando de una manera diferente? ¿Sí? Que no supieran quién era, de dónde venía. Pues lo reconocían. Pues bueno, aquí nos menciona que los testigos, que eran los sacerdotes, pues eran muy importantes para que se dieran cuenta del mandato divino. Y aquí nos menciona Isaías, que el Señor le dice, ponle por nombre, ya que lo había escrito en la tabla, Maher Salah Hasbaz, porque antes de que el niño sepa decir papá y mamá, Damasco y Samaria serán saqueadas y sus riquezas serían llevadas al rey de Asiria. O sea, les estaba ya ahí diciendo exactamente qué es lo que iba a pasar. ¿Sí? Como les vuelvo a reiterar, el Señor es el que hace las cosas, es el que mueve todo. Las cosas cuando van pasando, a veces nosotros no las entendemos, las queremos razonar y queremos interpretarlas a nuestra forma de ser, de nuestra vida, de que tenemos. Y pues eso nos daña porque no entendemos que el Señor tiene un formato diferente al nuestro. Pasan las cosas y decimos, bueno, ¿por qué? ¿Por qué me quedé sin trabajo? Dios me está castigando. Luego empezamos, ¿no? ¿Por qué está enfermo? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué se murió? Y empezamos a reprochar, ¿no? Y cuando vemos que la persona está muy enferma, le decimos a Dios, Señor, cúralo, ¿no? A lo mejor no escuchamos nosotros o no entendemos porque somos muy humanos. Tenemos una razón muy obvia por ser seres humanos. Pero pongamos el ejemplo, ¿no? Digamos, el Señor le manda una enfermedad a una persona por algo, para que se convierta, para que se arrepienta, para que recapacite, para que tenga esa experiencia y para que el día adelante, si se cura, pues esté conforme a las cosas del Señor y le tenga más amor y honor a nuestro Padre Dios, ¿no? Pero bueno, pues pueden ser muchas cosas, estoy mencionando algunas, no es que sean las únicas, ¿no? Pero nosotros como familiares del enfermo, amigo del enfermo, vecino, le decimos a Dios, cúralo, Señor. Mándale su salud. Pero nunca decimos, no, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso nunca lo decimos. Siempre le decimos, Señor, cúralo. Y te ofrezco, voy a hacer esto. Voy a ayunar. Voy a hacer penitencia. Me voy a arrepentir de esto y voy a dejar de fumar, voy a dejar de tomar. ¿Sí? Voy a ir a misa, voy a hacer oración. Voy a rezar el rosario, ¿no? Y así somos, ¿no? Pues todo eso está mal, porque nosotros pensamos como hombres y no pensamos como Dios. Les vuelvo a decir, o sea, todo es porque Dios así quiere que pase, porque hay un porqué, que no lo entendemos de ese momento, ¿sí? Pero sí, cuando hay una persona enferma, pues Señor, dale la salud si le conviene, porque qué tal si le da la salud y se vuelve un pecador exhaustivo, ¿sí? Y se pierde, pues no tiene caso entonces que le dé salud, ¿sí? Entonces,
cuando pasa este tipo de situaciones, pues eso es lo primero que tenemos que hacer es, Señor, dale la salud. Estamos hablando de un enfermo. Dale la salud, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Tú sabes por qué? Yo estoy pensando como hombres. Acuérdense que así le dijo a Pedro, a Simón Pedro, cuando iban a regresar a Jerusalén, y que la última vez los iban a apedrear, pero Jesucristo iba a regresar a Jerusalén porque sabía que ahí iba a ser su muerte y tenía que regresar. Si cualquiera hubiera oído, sabiendo nuestro futuro, te apuesto que si tú sabes, me voy a morir tal día en ese lugar, no vas. Ese tal día dices, no, ahora no voy. Sí, no, porque pues así seríamos nosotros así, ¿no? Razonamos las cosas. Pero nuestro Señor dijo, voy a ir a Jerusalén porque ahí me van a matar. Voy a ser entregado a los líderes, ¿sí? Y me van a acusar injustamente, me van a matar, ¿no? Dios no lo quiera, dicen los discípulos, ¿no? Y Pedro le dice, pero ¿cómo? Si la última vez nos querían apedrear, ¿cómo quieres regresar ahí? O sea, Pedro reprendiendo al maestro. Así somos nosotros, a veces reprendemos al Señor. Señor, ¿por qué te lo llevaste? Te estuve pide y pide y te iba a ofrecer, y te ofrecí que me iba a portar bien, que iba a rezar, que iba a ir a misa. Ahora no hago nada. Es más, ya no creo en ti. Ah, no, sí, porque somos, órale, acondicionados, ¿no? Si no me cumple el Señor, lo odio. ¿No? Sí, somos de lo peor, ¿eh? ¿Y qué le dijo nuestro Señor a Simón Pedro? Tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Entonces, pues nos damos cuenta que la situación es muy diferente. Por eso, este ejemplo que les puse de un enfermo es lo mismo que cuando alguien se muere, ¿sí? Empezamos a reprochar a Dios. Entonces tomamos nosotros una actitud equivocada, ¿sí? Y bueno, les tuve que contar todo esto porque es importante el ir viendo los pasajes proféticos de Isaías con respecto a lo que vimos hace un momento, de la venida de esa joven, ¿sí? Que va a tener un hijo y al que le va a poner por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y bueno, pues todas esas cositas que vamos viendo ahí las vamos entendiendo, porque pues ya se cumplieron, ¿no? Sí, por ejemplo, seguimos aquí en el versículo número 6. Vamos a retomar el 6. Sí, ya que por miedo a Resín y al hijo de Ramalías, desprecia esta gente el agua de Siloé, que corre mansamente, el Señor los va a inundar con la violenta corriente del río Éufrates, es decir, el rey de Asiria con todo su poder. Se desbordará por todos sus canales, saldrá por todas las orillas. Le sigue diciendo que esa actitud tan orgullosa, tan soberbia, pues nos lleva a la perdición, así como le pasó al rey de Asiria. Pasará hasta Judá y la cubrirá y la que por el Cático, ¿no? También le llegará hasta el cuello, será como un ave con las alas extendidas que cubrirá, Emanuel, toda tu tierra. ¿Sí? Es una profecía. Nuestro Señor Jesucristo cuando vino nos dejó esta doctrina y ya pasaron 2000 años y la palabra de nuestro Señor Jesucristo ha inundado toda la tierra. Es muy poca la gente que no haya escuchado a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Reúnanse naciones y llénense de espanto. Escuchen esto, todos los países lejanos. Por más que tomen las armas, quedarán espantados. Sí, por más que tomen las armas, quedarán espantados. Hagan planes que serán desbaratados. Propongan lo que quieran, que no se realizará. Porque Dios está con nosotros. ¿Sí? Si nosotros estamos con Dios, porque acuérdense que nosotros somos los que nos separamos de Dios. Dios está con nosotros, siempre, siempre está con nosotros. Nosotros nos separamos de Él y empezamos a hacer nuestras cosas, como les vuelvo a reiterar, a nuestro uso de razón, a nuestra conveniencia. Y nos apartamos de los hechos divinos de nuestro Señor. Y entonces pues nos va mal. Pero si estamos con Él, pues nos va a ir bien. Así lo está mencionando. Desde ese entonces, ¿no? El Señor me tomó fuertemente con su mano, dice, y me advirtió que no siguiera el camino de esta gente. Entonces está muy claro. Si estás con Dios, pues no debes de caer en esas equivocaciones, en ese actuar, en esa cultura, en esas provocaciones que el mundo demonio y carne te orilla. ¿Sí?
No llamen ustedes conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración. No se asusten ni tengan miedo por todo lo que a ellos les da miedo. El Señor Todopoderoso es quien hay que temer por santo. ¿Sí? Hay que temerle a nuestro Padre Dios porque pues, Él es el Todopoderoso. Hay que temer que un día nos abandone, que un día verdaderamente se aleje de nosotros. No, pues ahí sí estaría peor la situación. Imagínense si Dios se aleja de nosotros, no. Nosotros somos los que nos alejamos de Él, pero Él nunca se aleja de nosotros. Imagínense, entonces tengamos miedo de esa situación. A Él es a quien hay que temer, dice, hay que tener miedo en su presencia. Él será para ustedes como una trampa. Será la piedra con la que tropezarán, cual hará caer a los dos reinos de Israel. Será como una trampa en la que caerán los habitantes de Jerusalén. Y eso fue nuestro Señor Jesucristo, como una piedra en el camino. ¿Sí? ¿Qué pasó con el Sanedrín? ¿Qué fue lo que dijo Caifás? Es mejor que muera un hombre a que toda una nación perezca. Sí, porque el Sanedrín, que eran los jefes religiosos del pueblo, los dirigían, los calmaban. Y el Sanedrín ya había hecho tratos con el gobierno romano para que los dejara vivir de una manera honrosa, diríamos nosotros, y los dejara vivir con su manera y su cultura. Pues habían hecho tratos, ¿no?, con el gobierno. Nosotros calmamos al pueblo y tú nos das la oportunidad de vivir nosotros una vida placentera, ¿sí? Y el gobierno romano dijo, bueno, pues son tratos, son alianzas que hago, y así yo no tengo que estar mate y mate a tanto hebreo, a tanto judío, a tanto israelita, que se revela, ¿no? Y mi gobierno, pues, al menos en ese lugar, sería más cómodo. Pero en el momento que llega nuestro Señor Jesucristo, pues la situación se pone muy difícil. Es una piedra en el camino para el Sanedrín, porque se dan cuenta que la gente empieza a seguir mucho a nuestro Señor Jesucristo, por la prédica, por la doctrina, por la enseñanza, y empezaron a alejarse de la dirección de los jefes sacerdotales, y ya no podían con ellos. Después de que nuestro Señor Jesucristo fue al templo y tiró todos los puestos, el tianguis que tenían ahí, vendiendo, y que dijo nuestro Señor Jesucristo, mi casa es una casa de oración y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Y así les dijo. Entonces, pues, el pueblo sintió que ya había un nuevo líder, sintió que debían de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y eso no les cayó muy bien al Sanedrín. Por eso dice aquí, ¿sí? Les será para ustedes como una trampa, será la piedra con la que tropezarán, la cual hará caer a los dos reinos de Israel. Será como una trampa en la que caerán los habitantes de Jerusalén. Muchos tropezarán, caerán, morirán. Muchos caerán en la trampa y quedarán atrapados. Nos sigue diciendo, guarden bien este mensaje, dice. Es una advertencia que hace Isaías. Mantengan ocultas estas instrucciones, estas enseñanzas. Aunque el Señor se oculta del pueblo de Jacob, yo confío en Él, dice Isaías. En Él he puesto mi esperanza. Es lo que debemos hacer. Tener fe y esperanza en nuestro Señor. Yo y los hijos que me dio el Señor somos señales milagrosas para Israel, puestas por el Señor Todopoderoso que vive en el monte Sión. Sin duda, la gente les dirá a ustedes, consulten a los espíritus de los muertos y a esos adivinos que cuchichean y susurran. ¿Acaso no debe un pueblo consultar a sus dioses y pedir consejo a los muertos acerca de los vivos? Y es lo que hoy en día pasa, ¿no? Hay gente que hace misas negras, ¿no? O invocación a los espíritus, ¿no? Y hacen sesiones espirituales, ¿no? Que dice que para hablar con los muertos, para que los muertos les digan qué facilidad pueden ellos tener en la vida y puedan encontrar cosas mundanas y terrenales. No sé, a ver, yo quisiera saber si en una sesión espiritual o espiritista, así le dicen, sí, o en una misa oscura, tenebrosa, que quieren hablar con los muertos, porque eso hasta hoy en día existe.
que hicieran ese tipo de reuniones, pero para pedirle perdón a Dios, para decirle y comunicarse con Dios. No, se quieren comunicar con los muertos están. Sí, acuérdense de ese evangelio en donde el rico, cuando se muere, en una parábola que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, y nos dice que el rico se muere, que quiere venir al mundo, avisarle a sus hijos, a sus hermanos, a sus familiares, y decirles que se porten bien, porque la situación en el otro mundo, por decirlo de esa manera, es que si no haces lo que Dios manda, pues te vas a perder. Y según la parábola, como nos la explica, no la voy a leer ahorita, pueden buscar ustedes en el Evangelio, ¿sí? La parábola explica que le dice a Abraham, ¿sí? O sea, Dios, por decir, por medio de Abraham, anteriormente cuando se moría la gente, se nos menciona que se van al seno de Abraham, no se iban, como hoy ya decimos, se van al cielo o al infierno, ¿no? El infierno es estar sin Dios, ese es un infierno ya, ¿no? Que son los únicos dos lugares que se mencionan de una manera teológica, ¿no? En donde está Dios y donde no está Dios. Así de claro. Esos son los dos lugares. Donde está Dios y donde no está Dios. Donde está Dios le decimos cielo, paraíso. Y donde no está Dios le decimos infierno. Nada más esos dos lugares. Ni menciono otros porque si no, ahorita nos vamos a meter en religiosidades, ¿no? Que no existen. Bueno. Le dijo en esa parábola nuestro Señor Jesucristo a todo el que estaba escuchando: los que están allá no pueden regresar para acá y los de aquí no pueden ir para allá. O sea, no hay mensajes. Y le dijeron al rico que se había muerto, le dijeron: allá en la tierra hay quien les diga. Pero dice el rico: pero si alguien resucita, déjenme ir y resucitar y decirles: oiga, no, sí está difícil, mejor pórtense bien, me van a creer. No. Nuestro Señor Jesucristo resucitó y muchos no creyeron. Es más, en la actualidad, muchos no creen. ¿Sí? Entonces, pues, vuelvo a decirles, o sea, la situación es complicada. Y aquí nos menciona que, pues, a esa gente, como en la actualidad, ¿no? Ponen que queriendo hablar con los muertos y dicen: no, sí nos contestó, sí nos habló, sí se murió fulanito. Y hasta escuchamos su voz y clarita. ¿Saben quién es el que les está haciendo todo ese espectáculo? ¿Saben quién está actuando? Con la voz de su muertito, con la voz de su familiar, con la voz de ese amigo, con la voz de ese que invocan para que les diga los secretos, de dónde encontrar el dinero que enterraron, de dónde encontrar la fama. Pues es el maligno que se disfraza, ¿sí? Y aquí dice muy claramente: consulten a los espíritus de los muertos, ¿verdad? Sin duda la gente les dirá a ustedes: consulten a los espíritus de los muertos. Y esos adivinos que cuchichean y susurran, ¿acaso no debe un pueblo consultar a sus dioses y pedir consejo a los muertos cerca de los... ¿Y qué dice ahí abajo, en el versículo 20? Para recibir una instrucción o un mensaje, sin duda que hablarán así. Pero lo que dicen es una tontería. Bueno, esa palabra de decir tontería, yo diría otra palabra, pero dice ahí tontería, ¿no? Una manera muy, muy educada, ¿no? ¿Sí? La gente irá de una parte a otra, oprimida y con hambre. Y por el hambre se pondrán furiosos, maldecirán a su rey y a sus dioses, pues sí, pues que pues no son ni dioses, son ídolos. ¿Sí? Y en la actualidad vemos nosotros a artistas, a cantantes, a deportistas, a gobernadores, a presidentes. ¿Por qué se llenan de dinero? ¿Por qué se llenan de tanto poder? Pues porque nosotros les damos ese dinero y les damos ese poder. Cuando vamos a elegir a un gobernante, ahí vamos a llevar a cabo nuestro voto, ¿no? Y lo ponemos en el poder, ya sea gobernador, presidente, alcalde, lo que ustedes quieran. Cuando es un cantante o un artista, pues vamos a sus espectáculos, ¿no? Y nos venden muy caros los boletos, pero los llenamos de dinero. ¿Y qué hacen con ese dinero? ¿Hacen el bien a los demás? Lo tiran ese dinero en lujos, en vicios, ¿sí? Y
nosotros somos los culpables de que esa gente esté como esté. Ay, no, es que a mí me gusta mucho cómo actúa, y ahí voy y pago para irlo a ver actuar. Voy y pago porque canta muy bonito, ¿sí? Y los llenamos de dinero, les estamos haciendo un mal. Y bueno, aquí nos está mencionando muy claramente que todo eso pues iba a acabar y la gente iba a protestar, y así es como protestamos nosotros, porque de repente nos dan un revés nuestros artistas favoritos, nuestros cantantes favoritos. Van ustedes y, ay, mira, está fulano de tal, voy a irme a tomar una selfie, ¿no? Porque ahora, antes eran autógrafos, ¿no? Que me firme mi camiseta, que me firme mi balón, que me firme mi libreta, ¿no? Mi libro. Pero no, ahora van a tomarse una selfie. Y llegan con el artista, el cantante o la personalidad y dicen, oye, ¿me puedo tomar una? Y los trata a ustedes, los tratan a ustedes con majaderías, con desprecio, ¿sí? Y se quedan ustedes bien, tengo 20 años, tengo 30 años, comprando tus discos, yéndote a ver, bien, y pagando tan caro para irte a ver a jugar, y llegas con él y te manda por un tubo, así decimos nosotros, ¿no? Te da un descolón. Ah, pero ¿cuánto dinero invertiste para que él tuviera? Y tú solito caíste. Entonces aquí nos menciona algo mismo, porque la gente se iba a rebelar, porque se iba a dar cuenta de que esos dioses pues no servían de nada, de que ese rey pues no los había reinado bien, iba a haber hambre, se van a poner furiosos, van a maldecir al rey y a todos sus dioses, que no son dioses, son ídolos, volverán la cara hacia arriba. Y después mirarán al suelo y no encontrarán más que miseria y oscuridad, tinieblas y angustia. Y eso pasa hasta con nuestros sacerdotes, ¿eh? A veces tú te quitas el pan de la boca, por decirlo así. Vives en un departamentito, vives en un cuartito, pagas la renta, pero si te alcanza para darle de comer a tus hijos. Ah, pero vas a la iglesia y das tu limosna. Ay, no, pues es que hay que dar limosna porque Dios dijo que hay que ayudar a la iglesia en sus necesidades. Y ahí vas, ¿no? Y de repente ves que tú ni coche tienes. Pero el padrito sacó un carrazo. Tú nunca te has ido a parar a un gran restaurante a comer, pues, si acaso vas al mercado. Y después te das cuenta de que el padrito ya salió de ese restaurante de lujo y hasta sale en la televisión, ¿no? Y se viste muy bien y hasta se cuelga alhajas, ¿no? Anteriormente, ahorita pues no se puede porque los asaltan también a los padrecitos, ¿no? Hasta los secuestran. Bueno, viven mejor que tú. Ah, no, pero tú tienes que darle dinero a la iglesia, ¿no? Apoyarla, sí, en todas sus necesidades, ¿no? Entonces, pues ahí te das cuenta de que te va a pasar lo mismo que está diciendo esta profecía de Isaías, ¿no? ¿Sí? Porque caes en el error de creer. Recuerda lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo, lo que dice la Sagrada Escritura. Maldito el que cree en el hombre, maldito el que cree en el hombre, y bendito el que cree en Dios. Entonces, ¿a quién hay que hacerle caso? A nuestro Señor. ¿Sí? Entonces es muy importante eso, ¿no? ¿Sí? Bueno, esos son los dos capítulos que hoy hemos leído. Seguiremos leyendo los otros. Espero que te interese, que la vuelvas a leer con calma para que vayas viendo la situación que pues es muy importante, que muchas veces nos da un mensaje. No sin antes hacer la oración del Espíritu Santo para que Él te guíe en el entendimiento. Que Dios te bendiga.